con un solo alelo que esté mutado se presenta la enfermedad, puesto que es dominante o la característica, ¿verdad? En este caso, pues para que hagamos nuevamente mención de lo dominante y lo recesivo, perdón, lo autosómico dominante. Autosómico, dice, se refiere al que el gen está localizado en uno de los cromosomas no sexuales, o sea, del 1 al 22. En este caso, no se puede encontrar en el cromosoma sexual. Por lo tanto, el padecimiento que se herede de esta manera va a afectar por igual a hombres y mujeres. Y es dominante porque, ya lo dijimos reiteradamente ustedes y yo, una sola copia de el gen mutado, dice, está relacionado con cierta enfermedad o puede ocasionarla. Como ven, del 2 al 5% de los recién nacidos vivos pueden estar afectados por desórdenes genéticos o malformaciones congénitas, que son su principal causa de muerte, desde que vimos anteriormente lo de dismorfología. Y, pues bueno, vean ustedes, un tercio de los pacientes que llegan a hospitales pediátricos, 10% de sus ingresos, también para adultos, son por enfermedades mendelianas, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa es la importancia. Tenemos que puede afectar a 7 de cada 1000 individuos, que es más del 50% de los trastornos mendelianos que ya conocemos. Y bueno, tenemos características importantes. Dice, el carácter aparece en todas las generaciones. Lo que dijimos antes, que se llama árbol genealógico vertical, porque en todas las generaciones hay al menos una persona afectada. Por lo tanto, puede transmitirse a través de un solo individuo. O sea, si una persona sana con un afectado se casan, como ya dijeron, 50% cada vez que la pareja procree un nuevo hijo va a tener de posibilidad de heredar esta alteración, ya dijimos, puesto que está en los autosomas, lo pueden presentar hombres y mujeres. Aquí hay una característica muy importante, que por eso le puse este color para resaltar, que es la mutación de nodo. Y eso significa que el DNA de los padres era sano, no tenía esa mutación y hubo algún factor que ocasionó esa nueva mutación en alguno de los gametos, ya sea óvulos o espermatozoides o directamente en el cigoto. Por eso es muy importante cuidar las primeras semanas de gestación, porque es donde se pueden llegar a presentar estas mutaciones. Si ese óvulo o ese espermatozoide, o bien después de la fecundación, ese cigoto, ya tienen alteración, a partir de ahí, de esa generación en adelante, ya lo pueden transmitir. Ajá, esa es una característica importante aquí en la herencia dominante. Entonces, aquí estamos viendo el ejemplo que decíamos hace ratito. Un enfermo y un sano se casan y cada vez hay 50% de probabilidad. Recuerden ustedes explicarle bien a sus pacientes. Cada vez que procreen un nuevo hijo, tienen 50% de probabilidad de que ese hijo tenga la alteración y 50% de probabilidad de que sea sano. Y si se vuelve a embarazar, vuelve a ser otra vez 50 y 50. Y existen diferentes mecanismos para los cuales se van a presentar estas características. Vean ustedes, en este ejemplo, tenemos un hombre sano que se casa con una mujer enferma y ellos van a procrear hijos, 50% de probabilidad en cada embarazo de que sean enfermos o sanos. Y en este caso, pues 2 de sus descendientes entraron en el 50% de sanos y los otros 2 de enfermos. En este caso, no hay personas portadoras porque es dominante.
Entonces, ¿es sano o es enfermo? Por ejemplo, aquí al lado izquierdo, este hombre que estoy señalando con el cursor se casa con una mujer sana para esta mutación, su descendencia ya van a ser sanos. Entonces, lo que no pasaría con sus hermanos que están enfermos, ¿verdad? Y vamos a conocer algunas definiciones. Ya vimos lo de mutación de novo, donde vean ustedes el padre y la madre que no tienen esa mutación, pero en sus alelos se presenta y entonces el nuevo individuo nace con esto. Ejemplo, se casan, bueno, procrean un hijo de estas personas y durante la ovogénesis o la espermatogénesis, o a lo mejor durante las primeras semanas, días incluso de embarazo, se presenta este hijo de resultado de esta gestación, va a tener la mutación y por lo tanto la enfermedad. En este caso, los otros no, porque eran padres sanos. Si este hijo que heredó la mutación, bueno, en este caso no fue heredada, fue genética. Algo importante, congénita, perdón. Algo genético es algo que heredan papá o mamá. Algo congénito es algo que se adquiere durante la gestación, de tal manera que este hijo tuvo esa mutación, esa alteración o adquisición de la enfermedad congénitamente, o sea, durante la gestación. Pero sus hijos de este ya van a heredarla. ¿Sí me supe explicar? Sí, sí, doctora. ¿Sí? Ok. Sí, doctora. Vamos a ver. Entonces, lo que decíamos, heredadas, al menos uno de los padres tiene la alteración, de nuevo los padres son sanos y los sujetos descendientes lo van a tener. Vean, 30% de los padecimientos son generalmente poliposis adenomatosa familiar, que vamos a ver más adelante qué es, 50% neoplasia endocrina múltiple 2B y 50% retinoblastoma. Son ejemplos de mutaciones de novo. ¿Qué es la penetrancia? Dice, probabilidad de que un gen presente cualquier nivel de expresión fenotípica. Cuando la frecuencia de expresión de un fenotipo es inferior a 100, se dice que el gen muestra una penetrancia reducida o incluso también le llaman incompleta. Vean, dice la penetrancia es el porcentaje de personas con un genotipo de predisposición que sufre realmente la mutación o enfermedad de determinado grado. ¿Qué quiere decir eso? En cada enfermedad nosotros vamos a ir diciendo. Entonces, la penetrancia sería, si 8 de cada 10 personas con un genotipo dado presentan el mismo fenotipo, la penetrancia es de 80%. Como no es completa, es una penetrancia reducida. Para que fuera completa, ¿cuántas personas tendrían que tener esa alteración? Gabriel Vázquez. Tendría que tenerle a las 10 personas para que sea una penetrancia buena, ¿no? Una Así penetrancia es. reducida. Para que fuera completa o al 100%, pues las 10 personas tendrían que tener esa enfermedad. Muy bien. Disculpe, profesora. Dígame. Tengo una duda sobre el árbol genealógico, sobre de novo. Estaba buscando en mis registros familiares y mi hermano, mi abuelo y mi bisabuelo tuvieron asma, pero no mi tatarabuelo. ¿No la cuento como enfermedad hereditaria o ya? Pues aquí, acuérdense que incluso Pau nos comentó la semana pasada que puede haber allí algún componente genético. Entonces, si ya la tuvieron todas estas personas, pudiera ser, hay cierta probabilidad de que la primera persona que lo presentó, que fue quien su abuelito, según nos dice. Mi bisabuelo. Ok, ahí el bisabuelito probablemente tuvo una mutación de no. Porque ya a partir de esa persona ya lo han tenido las demás generaciones, ¿cierto? Sí.
Entonces así sería. ¿Sí Muchas queda gracias. clara? Sí, muchas De gracias. nada. Muy bien, entonces vamos a verlo en este ejemplo. Fenotipo esperado, todos estos genes están aquí expresados, pues todos son iguales. En el caso del lado derecho, tienen un genotipo idéntico, pero el fenotipo esperado en menos de 100% de los individuos. Aquí son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En este ejemplo, ¿qué penetrancia tiene? Evelyn. ¿En cuál de los dos, profesora? Aquí al lado derecho, mija. Ah, sería una penetrancia de reducida, porque se puede decir que como 3 tienen bueno, es ¿De qué porcentaje? Si es reducida o incompleta, ¿en qué porcentaje estaría? Es reducida. Ajá, ¿en qué porcentaje? En un 30%. ¿Al revés? En el 70%, Evelyn, porque 7 tienen las mismas características y 3 no. ¿Sale? Entonces, eso es la penetrancia. Aquí nos da un ejemplo de estos genes BRCA1 y 2 que se asocian con cáncer de mama. Dice, algunas personas con mutaciones en los genes BRCA1 y O2 presentan cáncer en el transcurso de su vida, pero otras no lo harán. En la actualidad no hay forma de determinar qué personas con una mutación que produce cáncer la presentarán. Entonces, las personas tienen estos genes alterados, que dice aquí BRCA1 y 2. Entonces, la presencia de estos genes indica una alta probabilidad de que las personas desarrollan cáncer en algún momento de su vida. Como no saben de las personas que sí expresan estos genes, quiénes sí y quiénes no, por eso es que los que tienen estos genes BRCA deben tener ahí ciertos cuidados, estarse monitoreando, o si tuvieron ya antecedentes de cáncer de mama y tienen los genes, pues las artistas con mucho dinero se operan y se quitan sus mamas y demás, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí la expresividad variable, dice, se refiere a la gravedad de la expresión del fenotipo en individuos que presentan el mismo genotipo. Entonces, ¿quiénes presentamos el mismo genotipo? Pues nuestros hermanos y nosotros. Somos hijos de, bueno, a veces somos hijos de la misma mamá con diferente papá, o del mismo papá con diferente mamá, o a veces somos hijos del mismo papá y la misma mamá. Vamos a suponer en este ejemplo que todos somos hijos del mismo papá y de la misma mamá. Entonces tenemos el mismo genotipo. Pero dice la expresión del fenotipo, o sea, nuestra apariencia, lo que nosotros mostramos, lo que se puede ver, dice que presentan en personas que tenemos el mismo genotipo, que somos hermanos, causante de la mutación y enfermedad. ¿Esto qué quiere decir? Se refiere a la gravedad de expresión del fenotipo. Vean aquí abajo. Expresión o expresividad reducida son prácticamente iguales. Y la expresividad variable está en diferentes tonos. ¿Qué quiere decir esto? Dice, los individuos tienen el mismo genotipo para el gen de interés, pero a lo mejor unos desarrollan una enfermedad muy grave, otros una menos grave. Hace algunos días una profesora que es genetista nos comentaba de personas dismórficas, donde había unas que tenían malformaciones muy graves y otras que tenían malformaciones menos graves. Ahí la expresividad fue variable porque aunque tenían los mismos genes, unos lo expresaban más en la alteración que otros. ¿Nos queda lo que es expresividad variable? ¿Sí o no? Ok. Entonces eso es igual de expresividad. Y vamos a verlo en el ejemplo. Dije, mujer afectada y
varón afectado si estuvieran llenos. Dice, misma mutación en la madre que en el hijo. Entonces aquí, en este caso, el padre no está afectado porque no está sombreado y la mamá sí. Dice, ausencia parcial de pestañas en el párpado inferior. Entonces, la mamá y el hijo no tienen pestañas en su párpado inferior. Dice, fisuras palpebrales en sentido oblicuo y hacia abajo. Hipoplasia malar, paladar fisurado, hipoplasia mandibular, deformidad articular, etc. Las dos personas, la mamá y el hijo, tienen el mismo gen alterado, pero la mamá solamente le faltan sus pestañas en el párpado inferior y el hijo lo expresó más grave porque tiene más alteraciones. Entonces, ahí está el ejemplo. Otro caso en la polidactilia, poli, muchos, dactos, dedos. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces dice condición rara donde el número de dedos de los pies y manos es mayor a 5 y puede variar entre las manos y los pies. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí nada más le hacen una cirugía donde le amputan el sexto dedo para que el niño o la paciente ya quede solamente con sus 5 dedos, pero se expresa variable. ¿Por qué razón? Porque varía el número de dedos entre manos y pies. En este ejemplo tenemos a alguien que tiene 6 dedos. A lo mejor otro tiene 7, otro tiene más, no sabemos. Entonces, o uno nada más presenta la alteración en manos o nada más en pies de los hermanos de esta familia. Por eso es que se expresa de manera diferente. Unos más grave y unos menos graves. Son los ejemplos. Me voy a adelantar lo de expresividad. Aquí se ve claramente en los perritos, ¿verdad? Por el grado de manchitas que tienen en su piel. La heterogeneidad alélica dice varios alelos en un mismo locus pueden producir uno o más fenotipos de una enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, acuérdense que los alelos son el segmento ahí en un cromosoma. Entonces, ahí esa parte de la cadena de DNA produce uno o más fenotipos de una enfermedad o de una característica. Era para el otro lado, perdón. Entonces, hetero quiere decir diferente. Heterogeneidad alélica, entonces, quiere decir que vemos aquí alelos de un mismo gen o de un mismo locus producen diferentes formas o gravedades de una enfermedad. Ejemplo, dice la heterogeneidad alélica es una causa importante de variación clínica. Muchos loci poseen más de un alelo mutante. De hecho, en un locus dado puede haber varias mutaciones o mutaciones múltiples. ¿Esto qué trascendencia tiene? Bueno, entonces, en un pedacito de DNA que se llama loci, presentan más de un alelo mutante. A lo mejor el primer paciente tiene aquí donde estoy señalando el alelo mutado, y si todo lo rojo fuera un loci o ese pedazo de DNA, su hermano lo tenga en otro sitio y su hermano lo tenga en otro sitio. Por eso dice poseen más de un alelo mutante, cada uno en un sitio diferente. Y bueno, en la fibrosis quística, dice, se han citado más de 400 mutaciones en el gen RTDQ, que vamos a ver más adelante cuál es, que es el que codifica para una proteína que participa aquí en la patología que vamos a ver. Estos conceptos no se han visto en los otros grupos, así que no se espantes. Son ejemplos nada más. El xeroderma pigmentoso, vean ustedes cómo están clínicamente los pacientes. Se han encontrado, dice, mutaciones en los 7 genes con función complementaria en el mecanismo de reparación de DNA por escisión resíntesis. Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay un
una reparación como tal. Dice mutaciones en los 7 genes con función complementaria en el mecanismo de reparación del DNA, pero en realidad no hay una reparación correcta y por eso hay lesiones causadas V. Y cada uno de los pacientes pues presenta grados diferentes de esto que se llama xeroderma pigmentoso, que son esas manchas que tienen en su piel. La heterogeneidad fenotípica, dice, se presenta cuando las mutaciones de un solo gen producen múltiples fenotipos diferentes. Acuérdense que fenotipo es lo que vemos, por lo tanto, se presenta de manera diferente. Si algunas mutaciones con pérdida de función del gen RET, que codifica para un receptor de tirosina sinasa, pueden dar lugar a enfermedad de Hirschsprung, a neoplasia endocrina múltiple 2A y 2B, a enfermedad de Hirschsprung y neoplasia endocrina múltiple. O sea, heteros es diferente. Cada uno de ellos lo presenta de manera diferente. Unos presentan la enfermedad, por así decirlo, de manera sencilla. Uno solo presenta Hirschsprung, otro presenta neoplasia endocrina múltiple y otros presentan ambas. En unos es más grave, en otros es menos grave. Y aquí tenemos esta parte donde vean ustedes hay una enfermedad de Hirschsprung con un intestino grandotote aquí que estamos observando. Bueno, esta parte me la voy a saltar para que alcancemos a ver lo de porque ya son 5:30 y no voy a alcanzar. Ok, dominancia negativa. Esta parte es importante. Dice, mutación que da lugar a una proteína anormal que funcionalmente tiene un efecto dominante sobre la proteína silvestre. Y esto me origina la osteogénesis imperfecta. La osteogénesis dijimos que es la formación de tejido óseo. Cuando hay una alteración en la formación de las fibras de colágena, que son las que nosotros tenemos para que se fijen las sales minerales y se dé dureza a huesos y dientes, en este caso a huesos, en la osteogénesis imperfecta hay una mutación de esta proteína llamada colágeno y es una proteína anormal. Dice, tiene efecto dominante sobre la proteína silvestre o proteína normal o sana. Entonces, predomina la proteína anormal y no hay una mineralización adecuada. No se hacen los huesos con la característica de dureza que normalmente deben de tener y por eso les llaman niños de cristal, porque sus huesos no son duros, son blanditos. ¿Sí me supe explicar aquí o hay alguna duda? Chicos, ¿hay alguien ahí? Bueno, yo no entendí muy bien. Yo no entendí muy bien lo de los huesos, o sea, cuando dio el ejemplo de la osteogénesis. Ok. El colágeno es una proteína a la cual se van a pegar las sales minerales para dar la dureza a huesos y dientes. Si esa proteína, como dice aquí, está normal, no se pueden adherir a ella de manera correcta las sales minerales y los huesos quedan blandos. Entonces, es como si ustedes hicieran una mezcla, si ponen cemento con agua, por ejemplo, y ponen mucha más agua, y les queda una mezcla aguada, así entre comillas. ¿Será que si le echan el colado al techo quede duro, quede resistente? ¿Sí será o no será? No. No, ¿verdad? Porque me pasé de agua. Entonces, aquí en este caso, o supongan ustedes que la hacen bien, pero las varillas que van en el techo están aguaditas. Le pusieron ahí, en lugar de varillas, les pusieron unos cables. No va a quedar un techo duro, se va a caer.
Entonces, en los huesos, cuando el hueso se está formando, la proteína colágeno es anormal. Eso predomina sobre la proteína sana y los huesos quedan blandos. ¿Sí, Yair? Sí, doctora, gracias. De nada. Bueno, voy a seguir por cuestión de tiempito. Dice, puede ser que la proteína gane función. ¿Qué quiere decir eso? Que la proteína mutada puede acentuar, dice, una o más de sus propiedades. Y un ejemplo es en la acondroplasia, que es esta persona que ustedes ven aquí, es un tipo de talla baja o enanismo, en donde la proteína mutada, ¿qué va a hacer? Bueno, lo que va a hacer la proteína mutada es que va a alterar los discos de crecimiento y los huesos no van a crecer. Entonces se queda pequeñita la persona como lo estamos viendo. Entonces ahí tuvo gane de función. Características del árbol, ya las habíamos mencionado, tiene una transmisión vertical, 50% de probabilidad de que se presente. ¿Sí? Dice, puede haber excepciones, como por ejemplo en una mutación de novo y cuando no hay penetrancia, pero regularmente es así. Pueden representarlo ustedes con el árbol o pueden representarlo con el cuadrito de Punnett. En el árbol, el padre es enfermo porque tiene un gen dominante, aunque tenga aquí un alelo recesivo. La madre es sana, pero tiene 2 alelos recesivos, de tal manera que cada vez que se embarace, 50% de probabilidad de hijo enfermo o sano. Es lo que nos está diciendo aquí. Esto es lo mismo y ahora sí pasamos a las enfermedades. Estos son diferentes ejemplos que no vamos a ver todos aquí, pero vean ustedes. La frecuencia, 3.0 en cada 1000, hipercolesterolemia, perdón, en la osteoesclerosis, 3.0, la hipercolesterolemia 2, poliquistosis 1 y así sucesivamente. Y aquí vamos únicamente a abordar la que nos pide el programa, y uno de ellos es la acondroplasia, que ahora sí vamos a hablar un poquito más. Esta es una paciente, aquí donde nosotros estamos viendo estas características, dice la forma más común de acondroplasia, se caracteriza por rizomelia. ¿Qué es rizomelia? Estas extremidades cortitas que ustedes están viendo aquí, por alteración de los discos de crecimiento. Esta curva que ven aquí en su región lumbar se llama lordosis exagerada. Todos tenemos una curvita si ponemos en esta región nuestra mano. Ahorita no se va a sentir mucho si ponemos nuestra mano porque estamos sentados, pero cuando estamos de pie se siente. En estos pacientes está exagerada por la alteración que vamos a ver en la columna vertebral. Puede haber braquidactilia, que son aquí estos dedos cortitos que también tiene, macrocefalia, o sea, su cabeza es grande. ¿Por qué razón? Porque la rizomelia o la acortación del crecimiento se presenta principalmente en extremidades. Entonces, la cabeza es grande en comparación al cuerpo. Ajá, dice hay prominencia frontal e hipoplasia del tercio medio facial. Entonces su frente es muy prominente, pero lo que sigue aquí de su cara es aplanado o hipoplásico. Vean aquí este niñito también lo estamos viendo con sus extremidades cortitas, su cabeza grande, vean esta parte plana de su carita y su prominencia frontal. Vean, 1 en cada 25,000 recién nacidos vivos. Ya vimos las características clínicas que son talla baja. En hombres, aproximadamente 1,30 m, más 5 a 6 centímetros, más menos 5 a 6 centímetros. En mujeres, 1,24 m, también más menos 5 a 6 centímetros. Esto en población mexicana. Ojo, si estamos en Estados Unidos, en Rusia, en Italia, donde la talla de las personas es el más chaparrito, 1,70, 1,90 y así,
Para ellos, 1,5 metros ya es enanismo. Para una población como la de nosotros, hombres 1,30 metros, mujeres 1,24 metros. Cabeza desproporcionadamente grande en comparación al cuerpo. Dismorfismo facial, que ya vimos, la nariz y parte media están aplanados, por eso se dice que en silla de montar. La frente es grande, ¿verdad? O prominente. La curvatura tiene gifosis y lordosis. Gifosis, aquí no se ve, aquí sí se ve. Esta curvatura a nivel de espalda es la gifosis y la curvatura a nivel de cintura, pues es la parte lumbar, donde hay una lordosis. Dice, el tronco es de tamaño normal, con brazos y piernas cortos. El tronco es del cuello a la pelvis. Eso es el tronco. Entonces el tronco, como ven ustedes, dice normal, con brazos y piernas cortitos, porque ya dijimos que es en donde se presenta la alteración en los huesos largos. Hay una hipotonía discreta, sus manos también son pequeñas, sus manos se dice que son en tridente, a ver si podemos ver aquí no se ve mucho. Ahorita ojalá que tenga yo foto para mostrarles más adelante. Dice desenvolvimiento motor un poco lento en el comienzo, pero que después se normaliza. Por lo tanto, su inteligencia generalmente es normal. Son personas con un IQ normal. Algo importante, características de los cuerpos vertebrales. Tienen estrechamiento, dice, de la distancia interpedicular de las vértebras lumbares inferiores de forma anormal. ¿Esto qué hace? Esto hace que se presente la hiperlordosis. ¿Sí? Ahorita vemos más adelantito, espero que haya. Aquí esta es la mano en tridente que decíamos. Y aquí vemos en esta niña, bueno, aquí no se ve tanto la hiperlordosis, se veía más en los primeros pacientes que teníamos. Ya no sé de dónde quedó la otra foto, pero en esta sí se puede ver. Entonces, en este caso, la parte posterior de las vértebras es muy cortita, lo que hace que se presente esa lordosis. A eso se refiere con estrechamiento de la distancia interpedicular en las vértebras. Ok. Las personas con acondroplasia, dice, pueden tener infecciones repetidamente de oído, sobrepeso u obesidad, compresión del extremo superior de la médula espinal por las alteraciones en la estructura de las vértebras, lo que ocasiona una estenosis espinal, o sea, que se cierra el agujero vertebral y por eso puede haber alteraciones aquí. Dice, la estenosis espinal hace que la espina dorsal se angoste. Porque el conducto por donde pasa esta médula espinal se hace más delgadito. Frecuentemente tienen intolerancia a la glucosa, que puede llegar a ser diabetes. Tienen hidrocefalia secundaria al estrechamiento del orificio de la médula espinal, que el foramen magno, y cuando se junta aquí con la médula, es como donde se asienta la cabeza, por así decirlo. Entonces, como hay estrechamiento de este orificio, hace que como consecuencia haya hidrocefalia. La gifosis, que decíamos que es la joroba a nivel de espalda, la lordosis a nivel lumbar, por eso es lo de lordosis, bueno, y algunas otras complicaciones. La que decíamos, mano corta y ancha, dedos en tridente, porque siempre tienen aquí esta separación entre sus dedos. Aquí tercero y segundo, o segundo y tercero, como quieran ustedes. Esta forma de mano se llama mano en tridente. Vean aquí, se ve lo de silla de montar, la parte media de la cara plana, su cabecita con frontal prominente, el acortamiento de sus extremidades. Y aunque esta niña es muy pequeñita,
ya se ve la diferencia aquí entre lo que es su tronco y lo cortito de sus extremidades. Pues a la radiografía vamos a corroborar nosotros la disminución de la distancia interpedicular a nivel de columna lumbar, los ilíacos cortos, y también dice que son cuadrados y similares a la oreja de un elefante. Cuello femoral está corto y ancho porque las extremidades son cortitas. Es muy común encontrar el ensanchamiento de la metáfisis, que es lo que nosotros vemos aquí. Ahora sí ya llegamos a las radiografías. Entonces ven ustedes donde la cabeza se une con la columna cervical, con atlas, aquí. Dice desproporción del cráneo, la cara es más planita, la frente es más prominente, la cabeza pues es grande. Incluso hablan un poquito angoso porque pueden tener obstrucción parcial de la vía aérea. Y ven esta columna, muchachos, esto es lo que nos llamaba la atención. Las vértebras normalmente deben de tener una distancia entre ellos, está el disco intervertebral, y en la parte posterior es donde se pierde la relación. Dice lactante con tronco largo, tórax estrecho, vértebras pequeñas con espacios intersomáticos amplios. Una jiba dorsolumbar, que es esta, jiba o joroba, que es esta en la radiografía lateral de columna. Vean la hiperlordosis lumbar, donde aquí el espacio en la región anterior de entre los cuerpos vertebrales está aumentada y en la región posterior entre los pedículos vertebrales está disminuida. Eso es lo que hace que tenga esta lordosis. Es lo mismo que se aprecia aquí en la parte lateral. Entonces, estas radiografías simple lateral de cráneo, laterales de columna, en este caso sería dorsal, lumbar y sacra, y en este caso es una anteroposterior. Bueno, no voy a entrar mucho en detalles porque nos pidieron que nos enfocáramos más al cuadro clínico por cuestión de tiempo, pero el gen que se altera es el gen G380R, que afecta este factor de crecimiento fibroblástico aquí en el locus 4P, o sea, en el cromosoma 4, en el brazo corto, en el locus 16.3, que codifica para la proteína llamada receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. Receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. Y lo que les decía yo hace rato. Aquí tenemos el primer esqueleto fetal, es cartílago hialino. Cuando invaden los vasos sanguíneos, cuando hay angiogénesis, a través de estos vasos sanguíneos llegan sales minerales y empieza a haber depósito de estas sales minerales, dejando un cartílago de crecimiento. En estas personas esa parte está alterada. Me dice línea epifisial. Aquí en la epífisis debe estar el cartílago de crecimiento, que en estas personas no se aprecia. Vean, aquí la placa de crecimiento cómo está, y en estas personas ya no se encuentra, entonces ya no crecen, por eso se quedan cortitos. Bueno, aquí es la explicación de la diapositiva, cómo funcionan estos. Y cuando el gen está mutado, ¿qué es lo que pasa? Dice, existen dos mutaciones. Mutación puntual o mutaciones puntuales identificadas en el gen que induce el mecanismo de cambio de glicina por arginina en el residuo 380 de la proteína, que es este receptor. Entonces, como no está la proteína normal, vean, cambia la secuencia de aminoácidos de la proteína, por eso no se lleva a cabo de manera correcta. Hay un fallo en la osificación endocondral, endo dentro, condros cartílago. Entonces, la placa de crecimiento, donde se expresa este receptor del factor de crecimiento fibroblástico, está alterada.
Por eso hay una hipocondroplasia y displasia tanatofórica. ¿Qué quiere decir esto? Las extremidades cortitas, es como que se cerrara el cartílago de crecimiento. Aquí está alterada la proteína, por lo tanto no se lleva a cabo la internalización, dice aquí, y degradación de este factor de crecimiento fibroblástico. Bueno, vean ustedes, aquí en este caso dice los hermanos o familiares de personas con acondroplasia que son de estatura normal no tienen riesgo aumentado de tener un hijo con acondroplasia. O sea, y sus familiares ya no tienen este riesgo, ya sus descendencias van a ser sanos en lo que respecta a acondroplasia. Los que tienen mayor riesgo de tener un hijo con acondroplasia son personas que tienen la enfermedad y personas que ya han tenido un hijo con acondroplasia. O sea, si ella es la mamá y tiene hijos sanos y tiene esta hija enferma y tiene más hijos, cuando la señora tenga más hijos, sí hay probabilidad de que vuelva a tener hijos con acondroplasia. Sus hijos sanos se casan, ya su descendencia es sana. Si esta paciente cuando sea adulta se casa, o bueno, tiene hijos, muy probablemente esos hijos van a heredar su misma enfermedad. Dice, la penetrancia de la mutación es del 100%. Esto significa que todos los individuos que tengan la mutación van a tener acondroplasia. Acuérdense, aquí no hay portadores. Creo que este señor es famoso, dicen por allí. Dice, la acondroplasia tiene una gran variabilidad de expresividad, si el gen no puede detectarse a tiempo. Entonces, tienen su inteligencia normal, ¿no? Creo que este señor hasta da conferencias o algo así. Hay que hacer diagnóstico diferencial con hipocondroplasia, enanismo tanatofórico y otros tipos de talla baja. El tratamiento es únicamente para darle mayor calidad de vida a los pacientes. Hay que llevar un control de su peso, ya que con las alteraciones que tienen de columna vertebral y si tienden a obesidad y sobrepeso, pueden aumentar aquí. Estos trastornos pueden tener dolor y otras cosas. Hay que estar atentos a su dentición. Por las malformaciones en cabeza es frecuente que presenten otitis, que es la infección del oído interno, incluso hipoacusia, que es escuchar menos, tener algunos problemas del lenguaje, pero que pueden mejorar conforme avanza su vida y si la persona recibe un apoyo correcto. Hay que darle apoyo psicológico al paciente, a la familia y darle el apoyo necesario a la familia para que la persona se integre. Al tener una inteligencia promedio normal, las personas pueden ir a la escuela, titularse como cualquier otro de nosotros. Ahí no hay mucho problema por ello. La macrocefalia, dice, puede o no tener hidrocefalia, por lo que decíamos. Si tiene hidrocefalia que esté causando alguna compresión, puede haber una cirugía para drenar el líquido cefalorraquídeo. Bueno, las malformaciones en columna pueden ser únicamente conservadoras con algunos aparatos ortopédicos y en casos seleccionados, mandarlos al ortopedista por si pudiera darles apoyo con alguna cirugía para mejorar su cuadro clínico. ¿Alguna pregunta o comentario de esto, jóvenes? ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, doctora, Sí, todo. doctora. Todo bien, doctora. Vamos pues a seguir. Y el siguiente es el síndrome de Marfan, que ahora es un poquito lo contrario, ahora son pacientes con talla alta. Ese trastorno autosómico dominante afecta fibras del tejido conectivo. Acuérdense que en el tejido conectivo tenemos fibras elásticas, fibras de colágeno y fibras reticulares. En este caso,
Las fibras elásticas son las que van a estar alteradas en las personas con síndrome de Marfan, ocasionando que en algunos puntos de su cuerpo, donde la contiene, se concentre mayormente. Y como su nombre lo dice, son elásticas. Entonces, donde la persona tiene sobreexpresión de estas fibras, va a tener una mayor elasticidad. Este es un trastorno multisistémico, dice que se presenta con manifestaciones esqueléticas, oculares, puede haber luxación del cristalino, vean ustedes, el cristalino, creo que ustedes no han llevado nervioso, pero es una parte anterior del ojo, donde como su nombre lo indica, es una estructura transparente, de ahí que le dieran ese nombre, y vean aquí se luxó. Generalmente se luxa, se mueve hacia arriba y hacia afuera. Una característica importante, si la persona con una mano rodea su muñeca de la otra mano, como lo estamos viendo aquí, y puede tocar su dedo pulgar con el índice y le sobra al menos una falange, es que tiene hiperlaxitud. Es lo que presentan estas personas, una hiperlaxitud. Se presenta, vean ustedes, uno por cada 5,000 a 10,000 recién nacidos vivos. Se presenta igual en hombres y mujeres. Aquí hay un defecto molecular, el gen FBN1, que es de la fibro o fibrilina. Codifica para una glucoproteína fibrilina 1, ¿sí? Que es el componente de las fibras elásticas. Entonces aquí se sobreexpresa esto. Dice, el defecto se expresa mediante efecto dominante negativo. Eso quiere decir que en los heterocigotos la fibrina mutante destruye el ensamblaje de las fibrillas normales. Entonces predominan las fibras anormales, ¿sí? Es lo que está sucediendo aquí. Y este punto, fotografía es súper importante. Ustedes vean, y si ustedes intentan hacer lo que está haciendo este paciente con sus manos, si ponen enfrente de la palma de sus manos su dedo pulgar y lo cierran, sus otros 4 dedos, lo normal es que nuestro dedo pulgar no salga, pero en ellos, como tienen esta hiperlaxitud, el dedo sale para este lado. Ese es un dato importante, característico de esta enfermedad. Dice, se han descrito más de 500 mutaciones, lo que decíamos al principio, puede haber muchísimas mutaciones, casi todas únicas para un individuo o familia afectada, ¿sí? Dice, dando origen a un defecto hereditario de la fibrilina. Aquí, muchachos, cuando ustedes tengan pacientes con enfermedades hereditarias, explíquenles en qué consiste su enfermedad, si se hereda, si no se hereda, qué riesgos tienen, si tienen hijos, para que las personas tengan conciencia de si de verdad desean procrear o no. Qué riesgos tienen de heredar o no a sus familiares. Todos los padecimientos dominantes ya dijimos que 50% de probabilidad de heredarse. Vean, dice, se ha postulado que la fibrilina normal inhibiría el crecimiento de los huesos largos y que las fibras elásticas a través de su extensión controlarían el crecimiento de estos. Entonces, la persona tendrá un crecimiento exagerado. Véanlo aquí en la foto anterior, y son pacientes generalmente muy altos. También sus extremidades, tanto torácicas como pélvicas, son muy, muy largas sus extremidades. Tienen una penetrancia cercana al 100%. O sea, alrededor del 90% de las mutaciones, dice, son de tipo único y afectan a un individuo o familia. El 20% de los individuos no heredan las mutaciones, por lo que estas se interpretan como nuevas. Entonces, aquí tenemos esta penetrancia cercana a 100. Vean, aquí este joven que está midiendo más de 1,80 m, ¿sí?
para una población como la de nosotros, pues es alguien muy alto y la desproporcionalidad de sus extremidades. Aquí el tronco es más cortito con relación a extremidades. ¿Sí? Dice, esta variabilidad llamada heterogeneidad alélica es la responsable, perdón, de que un mismo gen produzca diferentes mutaciones. El gen afectado, pues obvio, se puede heredar. Los hijos de una persona con Marfan, 50%, ya lo habíamos dicho. Vean sus dedos, qué grandes, sus pies. ¿Sí? El cuadro clínico, muy importante. Miembros largos, que ya les he hecho mención en repetidas ocasiones. ¿Sí? Dilatación de la raíz de la aorta, luxación del cristalino, que ya vimos en algunas diapositivas atrás. Aquí en el sistema cardiovascular, donde nace la aorta, vean aquí, donde nace la aorta puede tener un aneurisma. Un aneurisma es una malformación del vaso sanguíneo, como si fuera una manguera con chipote. Aquí vean, ahí está el chipote. Puede haber prolapso de las válvulas. Prolapso quiere decir que sale de su lugar. Se mueven las válvulas. Pueden tener, dice, alteraciones patológicas de la raíz de la aorta, o sea, de donde se origina. ¿Sí? Y la aorta ascendente, que es hacia acá. Entonces, pues bueno, estos pacientes presentan esto en el músculo, en el sistema musculoesquelético. La gravedad, pues puede ser variable. Los más altos en promedio para la edad y la familia. Si son personas, tenemos un país, muchachos, donde los mismos mexicanos en el norte del país son muy altos, en el centro estamos todos revueltos y hacia el sur de nuestro país, Chiapas, Mérida y por allá son personas con talla un poquito menor. Por eso es que aquí se hace esa mención, ¿verdad? Que puede depender de la edad y de la familia. Si papá mide 1,60, mamá mide 1,40, son bajitos y tienen un hijo de 1,80, pues ahí hay que ver, ¿verdad? Ok, hay que, la presentan aragnodactilia, que son los dedos delgados desproporcionadamente largos. Esta mano que veíamos, ay, ya quedó, vean los dedos aquí largototes, ¿sí? Desproporcionados para el resto del cuerpo, es lo que se llama aragnodactilia o manitas de araña, que es lo que significa deformidad del esternón, un pectus carinatum, que es desplazamiento hacia afuera del esternón, o en embudo, que es el desplazamiento hacia adentro. Pies planos, genus recurvatum, que es una curvatura hacia atrás de las piernas cuando las tienen estiradas, frecuentemente hernias diafragmáticas e inguinales. Ahí está. ¿Ven esta línea aquí? Es la luxación del cristalino. Ectopia del cristalino, luxación o subluxación, el cristalino está hacia arriba. Eso es la luxación o subluxación. Iridodonesis, que es temblor del iris, cuando ustedes están observando aquí su ojo del paciente, y se puede observarse el borde del cristalino luxado, que es lo que estamos viendo aquí. Puede haber miopía de alto grado, que es cuando no tienen, o sea, no pueden ver bien, tienen alteración en su agudeza visual. Incluso puede haber hasta desprendimiento espontáneo de retina. Y esto es importante, resulta que era un adolescente que estaba jugando, ahí andaba corriendo, tuvo desprendimiento de retina, se quedó ciego o tuvo por ahí luxación del cristalino sin una causa aparente, porque es parte de este cuadro clínico. Puede tener enfermedad pulmonar quística o neumotórax debido a las alteraciones de sus huesos del tórax. En sistema nervioso, ectasia dural, que es ensanchamiento del saco dural que rodea la médula espinal. Acuérdense lo que las protege, las meninges, ¿verdad? Y bueno, la ectasia dural puede causar cefalea, lumbalgia. Los pacientes que refieren esto, pues hay que
estudiarlos. Ok, generalmente pues tenemos que hacer bien una exploración clínica, la historia clínica para conocer los antecedentes heredofamiliares que hay en este paciente ¿sí? Dice el diagnóstico de exclusión debe llevarse a cabo con una nosología de gen. ¿Qué son estas? La nosología de gen. Dice, en ausencia de historia familiar de síndrome de Marfan, o sea, no hay familiares, ni el papá, ni el abuelito, ni el tío, ni la mamá, nadie tiene esto. Entonces hay que considerar estos factores. Dilatación de la raíz de la aorta con Escort Z, más o menos 2 estandarizado para edad y superficie corporal. Ectopia lentis, 2 dilatación de la raíz de la aorta. También variante patogénica, aquí de la proteína que habíamos dicho. Si hay dilatación de la raíz de la aorta, dice, y tabla de las características sistémicas que vimos antes, la ectopia lentis y variante patogénica de la proteína, y vean aquí la luxación de cristalina. Si hay historia familiar de personas con Marfan, hay que buscar ectopia lentis e historia familiar de Marfan, tabla características con los 7 puntos que se mencionaron en la historia familiar, dilatación de la raíz de la aorta, más o menos en promedio de 2 o más, en mayores de 20 años y 3 en menores de 20 años. Vean aquí cómo están estos ojitos. Y aquí están los signos. Estos son los valores de los que hablaba antes la tablita, que se los voy a dejar aquí. Ustedes por favor los consultan para cuando tengan el video le ponen aquí para que le den puntaje a cada uno de estos. Y de eso habla cuando nos dice aquí 7 puntos o tantos puntos, es los que van sumando cuando están explorando a sus pacientes. El tratamiento pues va a ser más que nada conservador. Inducción de pubertad precoz en las niñas altas. Beta bloqueadores. Reparación aórtica, o sea, cirugía del corazón y hay de la aorta y de las válvulas. Una órtesis y cirugía en casos de escoliosis, o sea, en las deformidades de columna. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas, comentarios de Marfan? No, todo bien. Ok, vamos a seguirle. Lo que es la neurofibromatosis 1, que se abrevia NF1. Vean, es un trastorno genético neurocutáneo, ¿sí? Caracterizado por manchas café con leche, nódulos de Lynch, que se encuentran en el iris, que vamos a ver más adelante. Hay pecas axilares unguinales y múltiples neurofibromas. Vean, estos son los neurofibromas. Y lo que decíamos antes, unos lo expresan más, otros lo expresan menos. Aquí están las manchas color café con leche y los nódulos. 1 de cada 2.500 recién nacidos, ya sabemos 50% son heredadas, el 50% de los pacientes tuvieron una mutación de novo. La neurofibromatosis 1 segmentaria es 1 en 40,000 pacientes y vean esta barbaridad de pacientito donde tiene nódulos gigantes verdaderamente. Entonces, de una vez les comento, una personita con estas características, además hay que darle apoyo psicológico, muchachos, imagínense ustedes, nuestros pacientitos. ¿Qué es lo que sucede? Dice, se expresa principalmente en el sistema nervioso central, periférico y médula espinal. La neurofibrimina es una proteína, ¿sí?, que dice normalmente inactiva a RAS, convirtiéndolo de GTP en GDP, o sea, en una vía de señalización. En las mutaciones, la actividad de RAS es descontrolada y eso hace que se presenten las manifestaciones clínicas. Dice, 6 o más
manchas café con leche mayores de 5 milímetros de diámetro en individuos prepúberes, o sea, en jovencitos, en niñitos, y de más de 15 milímetros de diámetro en pacientes postpúberes, en jóvenes ya como ustedes. Aguas porque puede deberse a esto, 2 o más neurofibromas o un neurofibroma plexiforme, que son las fotografías de los pacientitos como este. A veces no es tanto, ya habíamos dicho, puede ser un poquito menos. Dice efélides, que son pecas en axilas o en región inguinal. Un glioma del nervio óptico, que es un tumor. 2 o más nódulos de Lynch, que ahorita vamos a ver en una foto. Una lesión ósea distintiva, tal como displasia del esfenoides o engrosamiento de la corteza de los huesos largos. Aquí, perdónenme, le voy a poner de una vez que me faltó. Ok, para que ya nos quede. Ok. Si tienen familiar en primer grado con un diagnóstico de pues con mayor razón. Vean, aquí tenemos las manchitas café con leche, entonces en la región axilar. Dice en la región B son neurofibromas, en la C alteraciones esqueléticas, en la D signo de Crowe, en la E son gliomas, que es este tumor que está aquí, en el nervio óptico. Otras manifestaciones menos comunes, pero aquí están, como pueden ustedes ver, perdón. Aquí todas estas malformaciones, perdón, manifestaciones. En algunos casos puede haber retraso mental o discapacidad intelectual. Actualmente ya nos dicen que no le llamemos retraso mental porque las personas se sienten ofendidas, hay que llamarles discapacidad intelectual, déficit visual, cefalea, migraña, etc. Esta ya la habíamos visto. El diagnóstico, pues primeramente vamos a explorar, acuérdense lo que les dicen sus maestros de PC. Primero es la exploración, el diagnóstico clínico y lo de laboratorio y gabinetes para confirmar. ¿Sí? Dice, se debe incluir la identificación de mutaciones del gen de la neurofibrina 1. Y aquí están los criterios. Dice, criterios clínicos para el diagnóstico de neurofibromatosis 1 y consenso. Presencia de 2 o más de las siguientes características, ya habíamos dicho, nodos de Lynch, manchas café con leche, lesiones óseas típicas como pseudoartrosis de huesos largos, neurofibroma plexiforme, gliomas de la vía óptica, familiar en primer grado, trastornos del aprendizaje, aquí en donde dice frecuencia de presentación de características clínicas, trastornos de aprendizaje en 60 al 80%, trastornos de déficit de atención en 30 a 60 y así sucesivamente lo que están ustedes observando. Y puede tener diferentes complicaciones. El sistema nervioso central, trastornos del aprendizaje, macrocefalia, convulsiones, déficit neurológicos, etcétera. Sistema periférico, nervioso periférico, neuropatía, tumores, en nervios periféricos, cutáneos, pues ya habíamos visto la parte cosmética, el prurito, hipertensión arterial, estreñimiento, talla corta, trastornos neuroendocrinos, displasia del alas del esfenoides, malformaciones orbitales, etc. ¿Sí? Vean los tumores, los neurofibromatosis aquí en ojo, como ya invadió. Hay que hacer cirugías, hay que mandarlos obviamente con el genetista, con los cirujanos, hay que hacer una intervención neuropsicológica, colecalciferol por los problemas óseos, la rifampicina, pirfenidona por los neurofibromas plexiformes. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos el cuadro integrador. ¿Algún comentario de neurofibromatosis?
Bueno, me voy a apurar. Perdón el ruido que está allá afuera, muchachos. Quién sabe qué andan anunciando. Otra, la hipercolesterolemia familiar. En nuestro medio es muy común esto. Personas que tienen niveles de colesterol elevados, triglicéridos, aunque lleven dieta. Dice la hipercolesterolemia. Es un trastorno dominante, bueno, ya lo hemos dicho, donde hay alteración en el metabolismo de lipoproteínas, causado por mutación en uno de los diferentes genes que estamos viendo aquí. Receptor de lipoproteínas de baja densidad es la parte más común, apolipoproteínas B, proteína convertasa, aquí, subtilicina, quexina 9. Entonces, la hipercolesterolemia familiar, pues los niveles plasmáticos de las lipoproteínas pues van a estar aumentadas, por lo tanto, hay frecuentemente enfermedades cardiovasculares, principalmente en las arterias coronarias, que son las que van a nutrir al corazón en edades tempranas, en personas todavía jóvenes. Hay una forma heterocigota, una forma heterocigota compuesta y una forma homocigota. Todas dan cuadro clínico de hipercolesterolemia. ¿Sí? Y bueno, aquí en los diferentes países, ya lo vemos después, para la forma heterocigota hay larga historia de hipercolesterolemia. O sea, muchos antecedentes heredofamiliares de que tienen colesterol total mayor a 310 miligramos por decilitro y en LDL mayor a 190 miligramos con decilitro. Incluso algunos pueden tener triglicéridos normales. Puede haber cuadros clínicos de cardiopatía isquémica, lo que habíamos dicho, porque hay alteración a nivel de coronarias. Puede haber tendinitis, frecuentemente en Aquiles, en tendón de Aquiles. Jantomas, que es la presencia de grasas, lo que la gente llama que pueden ver ahí bolitas de grasa. Arco corneal, que vamos a ver ahorita qué es. Y vamos a ver mejor las fotos. Vean, estos son los jantomas en su tendón de Aquiles, ahí en su pie. Un paciente con hipercolesterolemia familiar tiene esta bolita de grasa. Y no solamente como tal la bolita de grasa, sino todo lo que implica. Los jantomas en rodillas, vean, estos están más grandes. El arco corneal y los jantelasmas, vean, aquí donde está el cursor, está el arco en la córnea, en el otro ojo también. Estas características que vemos aquí son los jantelasmas, aquí en párpados. ¿Sí? Jantoma cutáneo tendinoso, que son todas estas características, estas bolitas aquí en su piel. Y bueno, dice el gen LDLR se ha identificado más de 1100 mutaciones diferentes, o sea, muchísimas mutaciones. En brazo corto de cromosoma 19, que tiene 17 intrones y 18 exones, bueno, eso ya es lo de menos. Y hay diferentes clases. La 1, alelos nulos que impiden la síntesis de cualquier cantidad detectable del receptor. Caso 2, plegamiento inapropiado del receptor. Caso 3, receptores alcanzan la superficie celular, pero son capaces de unirse a LDL. Por lo tanto, ¿qué pasa? No, el receptor para LDL está alterado y se acumula esta lipoproteína. En la clase 4, alteración de la localización del receptor. En la 5, alteración del reciclado del receptor. Y en la 6, direccionamiento defectuoso del receptor. El punto es que el LDL y el receptor para LDL nunca se unen. Lo que ocasiona todas estas partes, estas manifestaciones que hemos dicho. ¿Sí? Se clasifica dentro de los trastornos de incertosómica dominante, como ya habíamos dicho. Los receptores aquí están representados y el punto es que nunca alcanzan a unirse a la lipoproteína. Vean, la penetrancia de hipercolesterolemia familiar puede ser incompleta en personas con variante patogénica ApoB
heterocíclica. O sea, pueden no tenerla todos los integrantes de la familia. Hay que estar monitoreando el colesterol. Hay que hacernos nosotros, hay que hacerle a nuestros familiares determinación de todo el perfil lipídico para descartar que fuera esto. Perdón, aquí no se ve bien. Hay que ver estos criterios. Familiar de primer grado con enfermedad cardiovascular precoz en un hombre menor de 55 y mujer menor de 60 años, le damos un punto. Familiar de primer grado con concentración de LDL percentil mayor a 95, otro punto. Familiar de primer grado con jantomas tendinosos o arco corneal, le damos 2 puntos. Niños menores de 18 años con LDL, un percentil mayor a 95, otros 2 puntos. Conforme más puntos tenga nuestro paciente, más probable que tenga también la alteración. Y vean, el puntaje para establecer el diagnóstico. Si ustedes alcanzan en su paciente 8 puntos, tienen certeza de establecer el diagnóstico. Si tienen de 6 a 7 puntos es probable, de 3 a 5 es probable, y si tienen menos de 3 puntos es improbable que tenga esto. Hay que hacer un control estricto, de la dieta de nuestros pacientes. Hay que darle algunos fármacos, algunos quelantes de ácidos biliares, inhibidores de 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima reductasa y ácido nítrico. Aquí muy importante, se recomienda iniciar el tratamiento farmacológico de los 10 años al tener cifras de LDL de 190 miligramos sobre decilitro o más. Entonces hasta a los niños hay que estarlos monitoreando cuando sus padres y hermanos mayores tienen estas alteraciones. Bueno, esto. ¿Preguntas, comentarios? Yo tengo una pregunta, doctora. Dígame, joven. De este último, no entendí si el paciente puede tener diabetes. No necesariamente, este último es hipercolesterolemia. Ajá, entonces es completamente independiente de lo que es diabetes. Cuando es un paciente con diabetes mellitus tipo 2, que es una diabetes que se presentó en pacientes con sobrepeso, obesidad, alteraciones en el metabolismo de lípidos, es algo diferente. En este caso, las mutaciones son del receptor de la lipoproteína LDL y es lo que lleva a la hipercolesterolemia. Entonces, no necesariamente tengan diabetes. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Perdón si me fue un poco rápido por cuestión de tiempo. Por favor, les pido, chequen el material. Voy a detener la grabación. La grabación se ha detenido. Ustedes tienen los libros que les hemos compartido. Ahí en la plataforma hay algunos artículos también. El fin de semana voy a subir otras actividades para que ustedes tengan, puesto que la plataforma tiene 30%. Pregunto, ¿ya vimos esa parte de qué porcentaje tiene cada una de nuestras actividades? ¿Alguien que me contestara, por favor? Ya recalendarizado después del paro, me parece que no. Ok, entonces les comento rápidamente para que no haya duda. Aquí en la última diapositiva lo voy a ir escribiendo. Ok, ¿sí están viendo la presentación de PowerPoint? Sí. 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 Ok, entonces vamos a ver. Vamos a tener, vamos a ponerle el número de letras más grande. 30% va a ser plataforma.
40%. Y eso fue establecido así por todos los profesores del módulo. Va a ser exámenes. Y 30% trabajo en clase. De aquí, muchachos y muchachas, vamos a hacer de este último 30%. Ya les pedimos, Pau y yo, su árbol genealógico. Ya. Ok. De este 30% va a ser 10% de árbol. Ay, déjenme ver. Les vamos a dejar 10% de un cuadro clínico, un problemita para que ustedes diagnostiquen y contesten ahí 4 o 5 preguntitas del que les vamos a enviar. Y me falta 10%. Déjenme ver a quién me apunte. Mi cuaderno. Aquí lo tengo. Dice actividad en plataforma 30, exámenes 40. Ok. El árbol genealógico cuenta como práctica. Es su práctica de árbol genealógico individual. Su trabajo del cuadro clínico también va a ser individual. Y el otro 10% dice exposición y participación en clase, pero como no vamos a hacer exposición, vamos a ponérselo a otra actividad. Ok, aquí vamos a hacer lo siguiente. Tengo 31 alumnos, más Karen y yo somos los 32 de la sesión. Jefe de grupo aquí es Jimena. ¿Niños? Sí. Ok, un favor muy grandote, Jimena. Vamos a hacer 5 equipos. Como quieran ustedes hacerlos. 5 equipos de 6 personas. O 4 equipos de 6 y uno de 7. El chiste es que sean 5 equipos en total. Ajá. Y por equipo van a escoger cualquiera de las enfermedades que estamos viendo, de las que vimos hoy o de las que vamos a ver después en los siguientes cuadros. Ahorita les doy bien cuáles son los temas que vamos a ver. Y cada uno de ustedes, más bien cada equipo, para que sea su 10% restante, trabajo en equipo. Van a ser, y esto ahorita lo vamos a anotar. No seas mala, Pau, anótame, porfa, porque luego a mí se me van mis cables. 7. Por favor, aquí en el 10% que nos resta, vamos a hacer un trabajito chiquito, muchachos. Ni quisiera yo dejárselos a ustedes, ni que Pau y yo tengamos más que trabajar, pero no hay más. Entonces, van a hacer una investigación bibliográfica y van a hacer
un resumen en máximo de 2 cuartillas por equipo de cualquiera de las enfermedades de los cuadros que vamos a ver. Lo que vamos a ver es herencia autosómica dominante, herencia autosómica recesiva. Vamos a ver enfermedades ligadas a X. Y nada más, porque lo demás es mecanismos de enfermedad no clásica, citogenética y cáncer. Entonces, escojan una enfermedad de cualquiera de este grupo y van a hacer un resumencito ahí como trabajo de equipo. La siguiente clase, a más tardar, si lo tienen antes mejor, la siguiente clase nos van a enviar a Karen y a mí sus equipos, un solo archivo, no uno por equipo, por grupo, el nombre de las personas que pertenecen a cada uno de los equipos y qué enfermedad escogieron. Pueden utilizar un libro y al menos 2 artículos. ¿Hay alguna duda o comentario? Bueno, Sí, una yo duda. sí. Dígame. ¿De cuánto tamaño era? ¿De cuántas cartillas? 2 cuartillas. Ok, gracias. Bueno, pónganle fotos y todo eso y que sean con todo y fotos y demás, máximo 5. Como hoy es 9 y nos quedan, la fecha máxima para entregarlo va a ser el 22 de junio. Bueno, vamos a dejarlo al 23, al fin que es un día. Fecha de entrega, Pau, por favor, 23 de junio. Sí. Aquí, más que cuadro clínico, vamos a ponerle caso clínico. Caso clínico, entonces fecha de entrega 23 de junio. Máximo 5 cuartillas, un libro y 2 artículos, como mínimo para hacer su información. ¿Por qué el día 23? Porque la siguiente semana del 23, o sea, el 30, Karen y yo les tenemos, Pau y yo les tenemos que dar sus promedios. Entonces nos dan una semana para calificar. El caso clínico lo seleccionamos Pau y yo y se los enviamos también cuando ustedes nos manden sus equipos para que lo empiecen a resolver. ¿Hay alguna duda o comentario? Profesora, todas esas actividades, por ejemplo, el árbol lo vamos a entregar a su correo, bueno, lo vamos a mandar a su correo electrónico o se va a subir a la plataforma. Súbanlo a la plataforma, muchachos, porque luego al maestro coordinador le gusta ver las actividades y luego sí nos dice así de que su grupo no ha subido actividades o algo. Entonces, todos los trabajos súbanlos a la plataforma. Lo único que es individual es el árbol, lo demás es por equipo, pero súbanlo cada uno de ustedes con los nombres de todos para que se vea que todos entregaron la actividad. Aunque entonces Ajá. usted nos va a abrir el espacio para subir cada actividad. Sí. Déjenme veo de una vez. Uh-huh. Y si no se puede, por alguna razón, nos lo envían a nuestro correo y yo le aviso al maestro. Es que es de los que les gusta estarse metiendo ahí y ver y todo. A ver, déjenme ver. Entonces, aulas.iztacala. Somos el grupo 52. La verdad es que no sé, muchachos, para serles muy sincera, estamos en genética clínica. Voy a dejar aquí las tareas. Voy a copiar la forma de evaluación.
Y voy a dejar aquí las tareas. ¿Sí? Si yo le doy aquí a activar, pero ustedes no pueden hacerlo, solo yo. Aquí abajo, añadir una actividad. Base de datos, carpeta, chat, consulta. No sé si sea aquí. A ver, actividades. Recursos. Tal vez sería en la que tiene la palomita, ¿no? En la hojita con la ¿Esta? palomita. Yo creo que sí, pero sí, yo creo que sí. Sería esa. ¿No sería en el apartado que dice tarea para poder subir los archivos? Y para que deje el espacio para que ahí los carguen, ¿no? A ver. ¿Dónde están viendo eso? Del lado derecho, en Abajo. la penúltima fila. Una antes de la... Tarea. Ahí está. A ver, déjenme ver. Entonces, nombre de tarea, le vamos a poner al árbol genealógico. Y aquí las instrucciones, elaborar tu árbol genealógico de al menos 5 generaciones, ¿no? Espero que aquí puedan ustedes subir los archivos. No le voy a poner nada de habilitar ni nada de eso porque nosotros tenemos nuestras fechas aparte. Las que ya acabamos de decir, ¿no? Para el 23. Entonces, si yo le doy cambios y mostrar. Y me voy a genética clínica. Debe de tener el espacio. A ver, déjenme ver, desactivar edición. Entonces, aquí está mi indicación, lo que no sé. Para serles honesta, muchachos, no sé cómo lo subirían ustedes. No quiero inventar cosas. No me gusta. Vamos a hacer una cosa. Yo lo voy a dejar aquí para que el coordinador vea que están las actividades y nos la envíen al correo, ¿sale? Ok. Ok, doctora. De todas maneras, sería para el 15 de junio, ¿no? El árbol. Es Sí, para ya el habíamos 12. quedado, ¿no? Ajá, sí. Nada más por... Sí, Pau, estamos en lo cierto. ¿Quedó ¿Para para cuándo ese era el día? árbol? Del 15 de junio. Ah, ok. Déjenme anoto aquí de todos modos yo en mi cuadernito. 2252. Entrega de árbol 12 de junio. Aquí lo tengo. Entonces, 2252. Caso clínico y resumen. Dijimos para el 23, ¿verdad? Sí. Ok, 23 de junio. Así es. Doctora, Dígame. estoy checando no soy Ariadna, estoy checando la plataforma y ya quedó la actividad. Sí se ve para que podamos subir el archivo y todo. Y sí se puede subir un archivo. Lo único que quedó, creo, mal es que quedó la fecha para el 15 de junio, pero a las 12. O sea que el último momento para subirlo sería el 14 de junio a las 11:59. Pero de ahí en fuera ya lo podemos subir bien. Ok, yo ahorita le modifico. Este es mi correo. ¿Y cuál es el tuyo, Pa? Es k.paulina. K.Paulina. .hndzz. NHNDZ. @gmail.com. Gracias. Perdón. gmail.com. Por favor, nos van a enviar a las 2. ¿Sí está bien así, Pau? Sí.
Ok, a las 2 nos van a enviar y ella y yo nos ponemos de acuerdo quién califica cada cosa, pero a ambas nos deben de llegar. Ah, no, pero voy a checar aquí, ¿verdad? Que, a ver, déjenme ver si entonces le modificamos la fecha que me decía su compañerita. O si usted gusta, lo podemos subir a la plataforma para que se vea ya el trabajo y mandárselo por correo. No sé si lo que se le haga más fácil a usted. De todas maneras, doctora, lo podemos subir el día que nos dijo y ya sale el día que se subió o antes. Y ya si es después, pues también le aparece que lo subimos después. La Para que ya no cuestión, bueno, no sé, o bueno, si quiere modificarlo mejor. creo, muchachos, pero no me crean mucho, pero creo que si se vence la fecha, después ya no se los deja subir. Entonces, aquí en lugar del 15, quedamos para el 23. Entonces, Pero es la del árbol genealógico, ¿no, doctora? Era para el 12. Para el 12. ah, ok, entonces el árbol lo dejamos para el 12, porque es árbol. Guardar cambios y mostrar. A ver, la muchachita que entró, ¿puede volver a entrar? Y checarme. Profesora, yo me quedé con una duda nada más porque no alcanzo a escuchar bien. ¿El cuadro clínico también es individual? Bueno, ¿el caso clínico? No, ese es por equipo. El único que es individual es la práctica de árbol. El caso ok. clínico y el resumencito de la patología que elijan es en equipo. Ok. Sí, doctora, ya se ve el cambio que ahora tenemos hasta el 12 de junio. Igual, pues el momento para subirlo sería más tardar el 11 a las 11:59. Perfecto. Entonces, aquí añadimos otra actividad. Le ponemos en tarea. Y ahora le ponemos caso clínico. Y aquí le ponemos contestar las preguntas del caso clínico asignado por equipo. Aunque diga por equipo, acuérdense que lo subimos todos, ¿de acuerdo? Y ahora sí le ponemos hasta el 23. Y otra vez le doy aquí. Hoy aprendí algo nuevo de ustedes, ¿ya vieron? Doctora, pero si le pone hasta el 23, entonces la fecha límite quedaría 22 a las 11:59, ¿no? Y 1 minuto les causa mucho problema, criaturas. La fecha de cosas menos. Ay, ok. Entonces aquí le ponemos igual. Ya para que no diga. Entonces, ya debe de haber quedado también. Y el último que vamos a agregar para el otro 10% es el de... Le voy a poner de nombre resumen de enfermedades. Y ya les pongo realizar un resumen de una enfermedad elegida por equipo, coma, utilizar mínimo un libro y 2 artículos de 5 años de su publicación. ¿Sale? Artículos. Bueno, no, pues sí. ¿Tienen alguna duda de lo que van a hacer? No, profesora.
Ya nada más, recapitulando, entonces, todos nuestros trabajos los subiríamos a la plataforma únicamente, o si gusta que se lo pasemos al correo también. En mi caso personal, no sé, Pau, cómo quiera ella, yo les pido que sí me lo envíen al correo también, muchachos, porque se me hace más fácil. ¿Cómo quieres tú, Pau? Pues sí, estaría bien en el correo, nada más que yo opino que de los que son en equipo, para que no lleguen los 30 correos, que nada más lleguen 5 de uno por equipo. O sea, que sí los carguen todos en la plataforma, pero que nada más envíen un correo por equipo. Ah, Estoy perfecto. de acuerdo. Sí, y ya Sí, nada estoy más de acuerdo. ponemos los datos de todos. Sí, ok. Exacto. ¿Sí? Entonces, chicos, pues a trabajar. Ahorita ya los dejo. Yo creo que ya tomé más tiempo del que era, pero era importante aclarar esto, sino que íbamos a hacer. No quería pedírselos a la mera hora. Doctora, yo solo tengo una duda. Sí. Mañana, ¿qué tema vamos a ver? O sea, porque tengo anotado que era herencia autosómica recesiva, pero no estoy muy seguro. Sí, recesiva. Ah, ok. Mañana Muchas gracias. vamos a ver recesiva. Espérenme, no me acuerdo si ya cerré la edición. Desactivar edición para que se guarden todos nuestros cambios. Y les digo que vamos a ver en recesiva. Lo tenía yo hace ratito que lo estaba revisando. Doctora, yo nada más le quería comentar algo. Dígame. Es que me avisó mi compañera Carla Pérez, que no se pudo presentar hoy a la clase porque salió de trabajar, bueno, le tocó trabajar ahorita en la tarde. Por eso no puede estar hoy. Gracias. Ok, sí, doctora, gracias. Muchachos, no me acuerdo dónde guardé lo del recesivo y lo acabo de ver hace ratito. Pero ahí en el programa viene lo que las patologías que vamos a ver para que lo tengan ustedes. ¿Sale? ¿Alguna otra cosa? No, doctora. Bueno. Entonces, pues disculpen que me haya pasado, era muy importante explicar esto. Conste que de clase sí fuera y media, ¿eh? Sí. Bueno, Sí, no se preocupe. Sí queríamos, pero quién sabe en dónde las dejé.